Hola chicos, bienvenidos al video número 22 de la unidad de instalaciones eléctricas. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que es la iluminación. Eh, Decidí dejar hasta el final este tema ya que eh, la iluminación o el cálculo de iluminación es un método relativamente tedioso. Determinar cuántas lámparas se requiere o qué nivel de iluminación se requiere para satisfacer las condiciones de trabajo de algún lugar, pues es un procedimiento pues, un poquito tedioso porque son, se requiere de utilizar varias tablas, varios datos, um, y pues al fin y al cabo te da un resultado, digamos, aproximado, ¿no? O sea, te da una idea de cuántas lámparas requiero para iluminar cierta área. En este caso vamos a métodos de iluminación, hay varios en la literatura, o sea, pueden encontrar algunos métodos de iluminación, me refiero al tipo de cálculo para determinar cuánta iluminación se requiere en un área. En este caso, en este curso vamos a utilizar el método de cavidad zonal, que es el que está en su temario, en su plan de estudios dice que tienen que ver el método de tienen que ver cálculos de iluminación por el método de cavidad zonal. Eh, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa aprender a hacer cálculos de iluminación precisamente para satisfacer algunas de las normas oficiales mexicanas en los centros de trabajo. Centros de trabajo puede ser simplemente una oficina, pueden ser bodegas, almacenes, eh, naves de manufactura, talleres, cualquier centro de trabajo eh, tiene que cumplir con cierto nivel de iluminación. ¿Por qué? Porque supone que un trabajador tiene que tener cierto nivel de iluminación para poder realizar sus actividades correctamente. Por ejemplo, ustedes han notado que los estacionamientos de algunas plazas o de algunos no sé, algunos lugares públicos son lugares que no están muy bien iluminados, tienen una iluminación realmente baja. Esto sucede porque precisamente la norma no es exigente en el nivel de iluminación que se debe tener en estacionamientos. Pero por otro lado, en algunos lugares como los lugares donde se manufacturan pequeñas piezas mecánicas, digamos por ejemplo un reloj de estos analógicos que está compuesto de piezas extremadamente pequeñitas, pues requieres de una persona que tenga prácticamente una lámpara junto al escritorio o en el mismo escritorio, en una mesa de trabajo, para poder realizar sus actividades correctamente. Si no tuviera el nivel de iluminación adecuado, a esta persona le va a costar, al operador le va a costar mucho más trabajo realizar sus actividades. Y eso involucra también que tenga un mayor degradamiento en la vista, tiene que hacer mucho más esfuerzo visual. Para minimizar el esfuerzo visual que tiene que ejercer un trabajador y también para eh, brindar seguridad en los espacios de trabajo, es necesario cumplir ciertos niveles de iluminación para determinadas áreas. Acá en la imagen tenemos, por ejemplo, una especie de bodega de maniobras. No es es como una nave de maniobras. No es como tal un almacén. No vemos un montón de racks acá acomodados donde se acomoda el producto. Parece más una nave de maniobras porque digamos que almacenan producto de forma temporal, lo mueven con grúas, etcétera, ¿no? Y supone que si miran al techo tiene cierto tipo de iluminación de esas lámparas colgantes. Ese tipo de iluminación que vemos acá es muy común en los en las fábricas, en las naves. No sé si alcanzan a ver con mucho esfuerzo, pero acá pasa un tubito. Ese tubito es un conduit.
Acá está colgando una lámpara. Acá tiene que haber necesariamente un registro. Y esta es la luminaria. Las luminarias, como pueden observar, están lejanas una de la otra. De hecho, están bastante lejanas una de la otra. Pero aún estando alejadas una de la otra, se puede observar que la nave se encuentra muy bien iluminada. Tiene que existir un cálculo para precisamente iluminar de forma adecuada una nave. Y pues por un lado no excederse en la iluminación y por el otro pues no tener una nave con iluminación deficiente. Otra parte importante en la iluminación es que hay que evitar que se formen cebras. Cebras en iluminación significa que vas a tener como que zonas claroscuras. De repente tienes este corredor donde están, digamos, debajo de estas lámparas, como que perfectamente iluminado. Y luego tienes un espacio sin iluminar. Luego tienes otro corredor perfectamente iluminado y luego un espacio sin iluminar. Entonces se observan como que cebras en el piso, ¿no? Eso es porque las luminarias no distribuyen adecuadamente la iluminación. Entonces seleccionaste unas luminarias deficientes que no cumplen su propósito. Bueno, en cuestión de iluminación hay tres conceptos importantes: flujo luminoso, intensidad luminosa e iluminación. Tanto flujo luminoso e intensidad luminosa hablan de la cantidad de luz que emite un foco o una lámpara. Esa cantidad de luz se mide en lumen, que se abrevia LM, lumen. Flujo luminoso, la variable de flujo luminoso se le llama phi, o se identifica por la letra griega phi. Por ejemplo, tener esto, ¿sí? Phi igual a 2500 lumen. Correcto. La variable es phi, la unidad es lumen. Y la intensidad luminosa es muy parecido. Simplemente es el flujo luminoso dividido entre 4pi. Pi es igual a la constante que ya conocemos, 3.14, multiplicado por 4 es aproximadamente 13, ¿no? Entonces, la intensidad luminosa no es más que aproximadamente phi entre 13. ¿Por qué existe el concepto de intensidad luminosa? Por tener unas unidades un poquito más digeribles. Algunas lámparas tienen flujos luminosos en el orden de los 3000, 4000, 500, 5000 lúmenes. Entonces, para tener una unidad un poquito más digerible en una, digamos, escala de 0 a 100, de 0 a 200, es que existe la intensidad luminosa. Simplemente es como que solamente estamos dividiendo entre 4pi el valor de phi. Entonces, en lugar de estar manejando cifras muy grandes, es manejar cifras un poquito más pequeñas. Pero en esencia es lo mismo. Ambos están describiendo la cantidad de luz que emite un foco. Ahora, un foco, tenemos acá un foco, emite una cantidad de luz, pero si nosotros tenemos una separación cierta con el piso, vamos a observar siempre en una lámpara que va a lograr iluminar un área. Si nosotros alejamos esta lámpara, la subimos un poquito más, vamos a notar que va a iluminar un área más grande. Sin embargo, algo que vamos a observar siempre es que, bueno, iluminas un área más grande, pero sientes que el área está menos iluminada, es decir, tenemos una menos densidad de iluminación. Entonces, quiero que diferencien esos dos conceptos. Una cosa es la cantidad de luz que emite una lámpara, digamos la luz bruta, y otra cosa es en qué área, en qué área o qué espacio la está emitiendo esa cantidad de luz. Algunas luminarias del tipo spot
pues lo que hacen es dirigir la luz en cierta área. Si esta luminaria colgante se acerca mucho al piso, va a iluminar un área muy pequeña, pero si la alejo, va a iluminar un área más grande. ¿Cuál es la diferencia? Que esta área, aunque esté más pequeñita, vamos a tener la percepción de tener más luz. Y esta área que está más grande, vamos a tener la percepción que está iluminando menos. Un área más grande, pero con menos intensidad. Bueno, ese parámetro o la variable que mide este fenómeno se llama iluminación. La iluminación no es más que la intensidad luminosa y entre el área en metros cuadrados. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las unidades de la iluminación? Es el lumen por metro cuadrado, que se abrevia lux. El nombre es el lux, pero se abrevia LX, ¿correcto? Son los luxes. Entonces, la iluminación se mide en luxes. Obviamente a nosotros como ingenieros nos interesa calcular todo en términos de luxes. ¿Cuánta luz en qué área? Bueno, voy a ir a la cámara para hacerles mostrarles rápidamente el empaque de una luminaria. Eso que tenemos acá es una luminaria de estas tipo, ¿cómo le llaman? Proyector. Es una luminaria tipo LED, o sea, digamos tecnología LED, que son las de ahorro de energía. Y siempre que compren un foco o una luminaria, va a traer cierta información. En este caso, la información que nos interesa a nosotros es esta. A ver. Pueden observar que me trae unas características importantes de la luminaria. Primero que nada, las dimensiones, ¿no? Las características físicas de la luminaria. ¿Cuánto va a medir esta luminaria? Pero para los cálculos, aquí viene la parte importante. Dice, terminado negro, o sea, me está hablando del color de la lámpara, o sea, el color de esto, ¿no? Negro, es el color negro de la lámpara. Después dice, flujo luminoso, 3000 lumen, correcto. Acá es donde yo puedo ver cuál es el flujo luminoso. Yo puedo convertir flujo luminoso a intensidad luminosa, solamente divido esto entre 4pi. Ahora, esto IRC, no sé qué sea, tiene que ver con la temperatura del color. Pero bueno, acá no vemos nada de esto. Hay unas variables acerca de la iluminación que tienen que ver ya con el color. Que ya ven que hay lámparas que iluminan así como que le llaman luz fría y luego luz cálida, ¿no? Unas lámparas que parece que se ve el lugar así como que viejito, no sé, como que más como que da una iluminación un poquito más pues, cálida, le dicen, ¿no? Pero como de color amarillo. Y otras lámparas que iluminan, que le llaman luz de día o luz fría, que es un color azuloso o muy blanco. Bueno, eso no lo estudiamos en este método de cálculo. Eso ya tiene que ver con el color de la iluminación. Acá lo que nos interesa es qué tanto vamos a iluminar cierta área. Bueno, información importante, la vida útil de esta luminaria. Vida útil, 20.000 horas. Esa es vida útil promedio, ¿correcto? Existe vida útil y vida útil promedio. Ese que está acá realmente es vida útil promedio. En promedio estas luminarias te van a dar 20.000 horas de uso. O sea, 20.000 horas encendida. En promedio. ¿Te puede llegar a dar 30? Sí. ¿Te puede llegar a dar 10? Sí. En promedio te va a dar 20.000. El ángulo. Finalmente es una especie de reflector. El reflector pues ilumina en cierto, como que en cierto ángulo. Este ángulo de iluminación es de 120 grados. O sea que por esta parte
Va a llegar iluminación, va a llegar a iluminar, sí, pero de forma difusa. Su, digamos, área de iluminación va a estar acá. Depende de qué tan lejos coloque esta lámpara de la superficie que yo quiero iluminar, es que tanta área va a alcanzar a iluminar. ¿Correcto? Perdón, no es 120, acá es 110 grados. Ciento diez. Y acá que dice observaciones incluye el LED de 30 watts, que realmente es la potencia de la lámpara. En este caso, a diferencia de los motores eléctricos, la potencia es ya la potencia que está consumiendo esta lámpara. Los motores, la potencia que te dice su hoja de datos, es la potencia que saca, ¿no? O sea, la potencia que digamos que tengo mi motor, es la potencia que me da el eje. En una luminaria, la potencia que viene acá es la potencia que me va a consumir. Cuando yo lo conecto al toma corrientes o lo conecto a una red eléctrica, me va a consumir 30 watts. Y siempre viene acá, casi siempre viene acá adelante, 30 watts. Bueno, esta caja no lo dice de adelante, pero lo ven por el código, ¿no? Bueno, te la surten, pero muchas veces viene acá directo, 30 watts. ¿Por qué? Porque la verdad, hoy en día es en lo que se fija la gente. ¿Cuánto me va a costar esta lámpara, no? Cuando la tenga encendida. Hoy en día los focos LEDs, los que utilizamos, que los chiquititos, andan entre los 7 y los 10 watts. Los LED. Los que son de los fluorescentes, que eran los que se utilizaban hasta hace poco, los que venían así como que en espiral o unas barritas así como que raritas. Estos no, el consumo con el que se solían comprar eran de 15 a 23 watts. Estoy hablando de los focos chicos. Hay focos grandes. Correcto. Y los incandescentes solían consumir 100 watts, los que usaban sus abuelitos. Correcto. Vean la potencia que ha disminuido en el consumo, lo que nos costaba básicamente. En la época de nuestros abuelitos, 100 watts. Hace al menos 10 años utilizamos focos de entre 15 y 23 watts. Y hoy en día utilizamos focos de entre 7 y 10 watts. Y todos estos dan el mismo nivel de iluminación. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que hoy en día las lámparas son más eficientes que de antes. De antes, del 100% que consumían de energía, de los 100 watts, solo una pequeña parte, de hecho solo el 5% aproximadamente convertían en luz. El resto, ¿cómo se iba? En forma de calor. Si tú tocabas un foco incandescente de los antiguos, esos focos te quemaban, quedaban hirviendo. Si tú tocabas un foco fluorescente, también te quemaba, pero pues digamos que lo podías alcanzar a tocar y despegar tu dedo. Este de plano sí te podías llegarse con una ampolla. Los focos LEDs también se calientan porque obviamente tienen eficiencia. Tú tocas un foco LED, se calienta bastante de hecho, pero ese sí lo alcanza a tocar sin ningún problema. Bueno, vamos a regresar entonces acá la presentación. Bueno, ya definimos estos tres conceptos que son importantes, ¿no? Flujo luminoso e intensidad luminosa, que tienen que ver con cuánta iluminación nos brinda una luminaria o un foco. En este caso, estas dos propiedades realmente son del foco, no de la luminaria. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y la iluminación es el parámetro de referencia, el que viene en tablas, el que nos norma, digamos, las leyes. Bueno, vamos a establecer la diferencia luminaria y foco.
La luminaria no es más que la carcasa o el elemento que aloja los focos. El foco es el elemento eléctrico o electrónico que va a convertir la energía eléctrica en iluminación. Bueno, la luminaria tiene una función importante. Muchos focos como estos que vemos acá, cuando generan luz, la luz la dispersan en todas las direcciones. La función de las luminarias es precisamente la de dirigir la iluminación, correcto, que sea solamente hacia abajo o que sea hacia abajo pero con un poquito hacia arriba, etcétera. Correcto. Hay luminarias muy sofisticadas y muy costosas, cuya función de esa luminaria es hacer que el espectro de luz que genere sea muy homogéneo, correcto, que literalmente ilumine muy bonito, pues, y evitar que se formen esa especie de cebras de las que les hablé previamente. Ese tipo de luminaria que observan acá, estoy seguro que las han visto en los supermercados, en lugares como Sam's, Costco, en bodegas gigantes, o inclusive en las naves que tenemos allá en la facultad, las de ingeniería química o la de procesos de manufactura. Estas luminarias tienen un material acrílico transparente o translúcido. Es translúcido precisamente por una ventaja. La función de que sea translúcido es finalmente la de lograr que el foquito cuando encienda acá pase una parte de la luz y se difunda, digamos, la luz hacia arriba, que parte de la luz se vaya al techo, porque pues simplemente por tratar de iluminar, por tener un techo iluminado. ¿Cuál es la función de tener un techo iluminado? Ahorita voy a hablar de eso, pero tiene que ver con el mantenimiento. Sin embargo, principalmente una luminaria pues tiene la función de dirigir la luz hacia abajo. Una luminaria que no busca dirigir la luz hacia arriba es totalmente opaca en su cuerpo, ¿correcto? No va a dejar, o es metálico. Por ejemplo, esta luminaria tiene una carcasa metálica y jamás va a dirigir luz hacia arriba, ¿correcto? Hay luminarias que las pueden ver que pareciera que solamente va a dirigir la luz hacia abajo, pero tienen unas perforaciones de repente para dejar pasar un poquito de luz hacia arriba. Y ahorita vemos por qué por qué se deja de pasar, o sea, por qué dejar pasar un poquito de luz hacia arriba. Acá tenemos dos ejemplos de instalaciones donde se suele colocar cierto tipo de iluminación. Eso que vemos acá en la imagen se le conocen como plafones. Plafones o techos falsos. Los plafones o los techos falsos es un tipo de construcción ligera, se le llama construcción ligera porque pues no pesa, es fácil de poner, se puede retirar fácilmente. El propósito de estas construcciones ligeras que están hechas de tabla roca es la de esconder algunas instalaciones, los servicios. ¿Dónde se suelen instalar? Finalmente todas las construcciones pues tienen un techo sólido o rígido, que puede ser una losa acero o concreto, bovedillas, etc. Pero entre este espacio y la construcción ligera pasan varios servicios, pudiendo ser instalaciones eléctricas, climatización, o sea, ductos de aire acondicionado, drenajes, ductos de agua, entre otras cosas, ¿no? Como telecomunicaciones y qué sé yo. Bueno, en los bancos estoy seguro que han visto ese tipo de techos, ¿no? Por ejemplo, cuadriculados, que son techos falsos. Normalmente, entre estos techos y el techo de arriba puede haber un espacio de entre 10 centímetros y hasta quizás 1 metro. Y en ese espacio es donde se van a alojar todos los servicios, o algunos de los servicios. Bueno, esa clase de luminarias que vemos acá son unas luminarias que están diseñadas exclusivamente para ser instaladas en plafones
o en techos con plafones, techos falsos. Ahora, es común que se requiera dar alguna clase de mantenimiento a las instalaciones que quedaron ocultas entre el techo falso y el techo sólido. Cuando se requiere dar ese mantenimiento, pues es necesario retirar parte del techo. Muchas veces tienen partes, se observan unos cuadritos acá que son cuadritos de servicio. Ese cuadrito de servicio se puede levantar, es una tapa para poder observar acá adentro. Pero pasa algo importante. Las luces pues están después del plafón. Si un trabajador de mantenimiento trata de ver hacia allá adentro, pues obviamente allá no hay luz, va a estar todo oscuro. ¿Cómo rayos le van a dar mantenimiento si está todo oscuro? ¿Cómo van a descubrir dónde está el problema si está todo oscuro? Con una lamparita van a iluminar así poco a poco. Puede ser. Pero lo más importante es que precisamente esta clase de luminarias tienen perforaciones en su cuerpo que hacen que una parte de la luz pase hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que basta con encender esas luminarias para que la parte de la cavidad de la parte de arriba se ilumine. De hecho, es decir, ustedes destapan uno de estos cuadritos, encienden las luces y cuando se suban acá, metan su cabeza y vean acá el espacio entre el plafón y el techo real, va a estar iluminado, no completamente iluminado, no va a ser una iluminación perfecta, pero va a estar iluminado lo suficiente como para poder dar servicios de mantenimiento. Correcto. Entonces, a veces, si compran una luminaria, van a notar a veces que esas luminarias tienen a veces perforaciones. Esas perforaciones tienen una razón de ser, que es generar un poco de luz hacia arriba. Bueno, nosotros vamos a ver en este curso la iluminación por el método de cavidad zonal. ¿Por qué se le llama método de cavidad zonal? Porque vamos a dividir el espacio de trabajo en tres áreas o en tres secciones. La primera sección es el plano de trabajo. ¿Qué es el plano de trabajo? Pues el lugar donde vamos a desempeñar nuestras actividades laborales. Por ejemplo, un escritorio. En el caso de un administrador, pues puede ser un escritorio donde está su computadora. En el caso de un obrero, pues la mesa donde está, o la barra donde está agarrando producto y está envasando, etc. ¿Correcto? Ese es el plano de trabajo que muchas veces se encuentra a alrededor de 90 centímetros o 0.9 metros. También vamos a encontrar un plano de luminarias. Este plano de luminarias es el punto donde empieza a iluminar mi luminaria. Como pueden observar, en muchos lugares las lámparas están colgantes. Tenemos una especie de cadena o a veces un cable acerado y después va la lámpara. ¿Qué hace esto? Hace que la iluminación eficaz de esa luminaria empiece después de este plano. Entonces hacia acá empieza a iluminar. Entonces a este plano se le va a llamar plano de luminarias. Ahorita vamos a ver otras variables para designar esto. No le hagan caso todavía a estas variables. Pero se refiere a esta altura. Entonces, tenemos un plano de trabajo que tiene cierta altura. Tenemos el plano de las luminarias, que es donde me interesa iluminar. A mí no me interesa necesariamente iluminar el piso. Puede ser que sí, puede ser que no. Cuando no tengo un plano de trabajo, pues obviamente si mi plano de trabajo es una bodega, pues obviamente estamos hablando de iluminar el piso, ¿no? Entonces esta altura es 0. Por otro lado, puede ser que yo no tenga esta cavidad, la de arriba, puede ser que yo tenga luminarias que estén completamente pegadas al techo. Aquí están mis luminarias. ¿Qué significa esto? Que no existe esta cavidad de techo. De hecho, se le llama cavidad de techo, cavidad de piso. Y esta creo que es la cavidad de iluminación. Ahorita se los comento en la siguiente diapositiva. Entonces, les repito, puede llegar a ver esas tres cavidades, que se le llaman cavidad de techo, cavidad de piso, y esa cavidad de iluminación.
O puede darse la situación donde solamente exista la cavidad de iluminación. No existe ni la cavidad del plano de trabajo, ni existe la cavidad de techo. ¿En qué condición pasa eso? Cuando las luminarias están pegadas al techo y cuando mi plano de trabajo no existe. Estamos hablando de bodegas quizá. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar, o lo que pretendemos calcular en este método de iluminación, es determinar cuál es el número de luminarias que voy a requerir para poder iluminar un área. Quiero hacerles un comentario acá. A ver, esta diapositiva vimos esta luminaria, por ejemplo. Esta luminaria alberga dos focos de tipo barra. Ahorita vamos a ver cuál es el nombre técnico de estas barritas, que son T8. Tienen dos focos. Hay luminarias que tienen 4 focos. Hay luminarias que nada más tienen un foco. ¿Correcto? Entonces, una cosa es el número de focos y otra cosa es el número de luminarias. Cuando nosotros representamos este simbolito en nuestros planos, realmente nos estamos refiriendo a las luminarias, no a los focos. A mí no me interesa cuántos foquitos vaya a llevar, me interesa cuántas luminarias voy a tener en mi instalación eléctrica. Porque a esta luminaria, de esta luminaria siempre van a salir dos cables. Y cuando yo conecte estos dos cables, se van a encender los 2, 3 o 4 o un foco que tenga esta luminaria. ¿Correcto? No voy a hacer una conexión para cada foquito que esté acá adentro, sino que esas luminarias traen una conexión para que dos cables alimenten internamente todos los focos. Bueno, entonces lo que me interesa calcular al fin y al cabo es cuántas luminarias tengo que distribuir en un área para lograr cierto nivel de iluminación. ¿Cómo voy a calcular eso? Multiplicando mi iluminación por el área a iluminar y dividiéndolo entre n minúscula, que va a ser el número de lámparas por luminaria, que les repito, pudiera ser 1, 2, 3, 4 y creo que hasta 8 lámparas. Comúnmente va a ser 1, 2 o 4. Phi, que es el flujo luminoso por cada lámpara. Cu, que es el coeficiente de utilización, que esto depende de la luminaria. Hay luminarias que iluminan muy bien, o sea que dirigen muy bien la iluminación. Hay luminarias que lo dibujen así, digamos que iluminan así muy, muy mal. Hay luminarias que iluminan mucho, o sea, abarcan mucha iluminación, pero digamos que dispersan mucho la iluminación. Hay luminarias que concentran mucho la iluminación, etc. Entonces, ¿qué tanto es tantito? Se define por el coeficiente de utilización, que vamos a ver cómo se calcula más adelante. Y después, de último, el factor de mantenimiento. Todas las luminarias se empolvan, acá se va formando cierto polvo, y eso va a ocasionar, a veces hasta en el mismo foco que está acá, termina cayéndole polvo y se forma una capita de polvo. Eso hace que deje de iluminar el foco. O sea, como que, digamos, no sé, la capacidad de iluminación va disminuyendo con el tiempo, conforme se va ensuciando el ambiente. Si estamos en un ambiente limpio, sin polvo, estéril, como un laboratorio, pues es esperarse que esas lámparas no se estén empolvando, no se estén ensuciando. Pero estamos hablando de un taller mecánico, como la nave de manufactura, pues estas lámparas quedan asquerosas al año. Entonces, como parte de mi cálculo voy a considerar esto que es un factor de mantenimiento. También vamos a vamos a ver cómo se calcula el factor de mantenimiento, que tiene que ver con cómo va a ser mi ambiente, si va a ser un ambiente sucio, va a ser un ambiente limpio, y cada cuándo voy a ir a hacer limpieza a mis lámparas. ¿Para qué voy a hacer limpieza? Para que no disminuya la iluminación de mi zona, ya sea una bodega, lugar de trabajo, etc. Hay que buscar que no esté disminuyendo esa capacidad de iluminación, entonces hay que hacer cierta labor de mantenimiento que tiene que ver simplemente con la limpieza de la luminaria. Vamos a dejar hasta acá este video y en el siguiente video vamos a empezar a calcular, vamos a hacer un ejemplo de cálculo de iluminación
Y vamos a hacer cálculo de iluminación precisamente de la nave de manufactura, del ejemplo que hemos estado haciendo. Vamos a determinar cuántas luminarias requerimos para obtener cierto nivel de iluminación en esa nave, utilizando las tablas que se encuentran en la norma oficial mexicana. Bueno, nos vemos en el siguiente video.